la básica alternativa. Hola, ¿qué tal jóvenes del segundo grado del ciclo avanzado de educación básica alternativa? Bienvenidos a una nueva semana de trabajo. Como siempre les saludamos el profesor Wilfredo y la profesora Narda. El día de hoy continuaremos con la semana 20. Trabajaremos el área de comunicación con el tema Reflexionamos y luchamos contra la discriminación lingüística. ¿Has observado situaciones de discriminación en tu localidad? ¿Por qué motivo han discriminado a esas personas? ¿Qué opinas cuando ves a una persona burlarse de otra porque no habla correctamente el castellano, debido quizás a que tiene una lengua indígena como lengua materna? Comprenderemos un texto sobre la discriminación lingüística y cómo se pueden extinguir las lenguas indígenas u originarias por no ser usadas a causa de la vergüenza que pueden sentir sus hablantes. Se presenta como eje principal un texto continuo, pues se lee de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, complementado por gráficos y algunos testimonios personales de hablantes de lenguas originarias. Profesor Wilfredo, ¿qué actividades trabajaremos? Trabajaremos dos actividades. En la primera actividad evaluarás la forma y el contenido de este texto referido a las lenguas originarias peruanas. En la segunda actividad, escribirás un breve texto expositivo cuyo tema sea la discriminación lingüística y cómo podemos desterrarla de nuestra sociedad para luego presentarlo oralmente. Todas las lenguas del mundo son iguales de importantes. Ninguna lengua es superior a otra, de la misma manera como ninguna persona es superior a otra. Iniciamos con nuestra primera actividad. Interpretamos un texto sobre las lenguas originarias peruanas. Busca un espacio donde puedas realizar la actividad con tranquilidad. Recuerda lavarte las manos y desinfectar los materiales que utilizarás. Si tienes alguna dificultad, solicita el apoyo de un familiar o de tu docente según los canales de comunicación establecidos. Si bien en el texto que te proponemos leer se mencionan 47 lenguas originarias, actualmente se sabe que en el país existen 48 lenguas originarias que constituyen medios de comunicación de 55 pueblos indígenas u originarios. Este es un ejemplo de que las lenguas son vivas y que pueden ser reconocidas o pueden extinguirse si no son practicadas. Las lenguas originarias son todas aquellas lenguas que se empleaban con anterioridad a la difusión del idioma español y que se preservan y emplean en el ámbito del territorio nacional. Te invitamos a leer Perú tiene 47 lenguas originarias, que se encuentra en las páginas 72 y 73 del texto interdisciplinario Archivo 2. Te presentamos
algunas preguntas para que las respondas en los 3 momentos de la lectura. Antes de leer el texto, observa los 4 testimonios de hablantes de lenguas originarias. ¿Qué sentimientos expresa cada uno? Al final de la página 72 hay 2 gráficos y se oponen sobre lenguas en peligro de desaparecer y lenguas con más hablantes. ¿Para qué se coloca esa información? En la página 73 se encuentra el mapa lingüístico del Perú. ¿Qué observas en este? ¿Por qué se agrupan de esta manera las lenguas? ¿Qué derechos lingüísticos encuentras? ¿En qué se diferencia una lengua de un dialecto? En estos momentos es importante que pauses el video y leas el texto que se te ha consignado en las páginas 72 y 73. Recuerda, es muy importante leer, comprender y analizar. Durante la lectura del texto, pregúntate, ¿cuántas lenguas han desaparecido desde la época de la colonia? ¿Cuántas lenguas permanecen según el texto? ¿Cuál es la finalidad de este texto? ¿Dónde podrías encontrar este texto? ¿Por qué afirmas ello? ¿Por qué la capital es una sociedad discriminadora? Los padres ya no quieren que sus hijos hablen su lengua materna. ¿Qué consecuencias puede traer esta situación? Después de leer el texto, ¿qué opinas del modo como se han presentado el texto? ¿Por qué piensas así? Si tu lengua materna fuera el aymara, el chipibo-conibo o aguajún o el quechua, ¿la usarías en tu ceba o en el barrio donde vives? ¿Por qué? ¿Alguna vez has visto a una persona usar su lengua materna originaria en una entidad pública o privada? Comenta esa experiencia. ¿Qué opinas de la discriminación que asumen unas personas contra otras solo porque no hablan el castellano como lengua materna, sino una lengua indígena? ¿Cómo podrías concientizar a las personas de tu entorno para que juntos todos destierren la discriminación lingüística? Continuamos con la actividad 2. Exponemos sobre la discriminación lingüística en nuestro país. Te invitamos a leer atentamente el punto 3, la exposición, que se encuentra en la página 71 del texto interdisciplinario Archivo 2. Profesor Wilfredo, ¿qué es la exposición? Consiste en explicar frente a un público un tema con la intención de informar con claridad, sencillez y orden. Lo realiza un expositor, quien es un experto en la materia o una persona que previamente ha investigado a profundidad. El auditorio escucha con atención, toma notas para posteriormente formular preguntas
que aclaren sus dudas o amplíen los conocimientos aprendidos. La exposición mayormente se realiza en contextos académicos, educativos o laborales. El que expone puede recurrir a medios audiovisuales para apoyarse. Profesora Narda, ¿qué técnica de la exposición debemos tener en cuenta? 1. Elección del tema. Adaptaremos el tema a la edad e interés de los oyentes. El título será atractivo. 2. Documentación. Debemos recoger información sobre el tema elegido. No se puede explicar algo que se desconoce. 3. Organización de la información. La información sin orden no sirve. Hay que ordenarla y sacar lo importante. Elaboración del guión. Hay que seguir un orden lógico, de lo sencillo a lo complicado, de lo menos interesante a lo más interesante. Las ideas deben estar relacionadas unas con otras para facilitar la comprensión. Y 5. Desarrollo. Siguiendo las convenciones de la expresión oral, entonación, gestos, vocabulario, etc. Profesor Wilfredo, ¿y las partes de la exposición? Las partes de la exposición son la introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción se presenta el tema, se despierta el interés y se explica de lo que se trata y las partes. En el desarrollo se exponen todas las ideas despacio y con claridad. Se pueden utilizar carteles, diapositivas, papelotes, etc. En la conclusión, resumen de las ideas más importantes y conclusión final. Ahora prepararás una exposición sobre la discriminación en nuestro país, teniendo en cuenta 1. El tema, discriminación lingüística en nuestro país. 2. Propósito, presentar objetivamente el tema ante los familiares con quienes habitas. 3. Destinatario. Tú misma o mismo elige a quién es que deseas presentar este texto. En función de tu destinatario, elegirás el registro lingüístico adecuado. 4. Documentación. Busca toda la información posible en los textos que usaste, en grados anteriores, en internet, en periódicos, en entrevistas que puedas realizar a las personas con quienes vives. 5. Organización de la información. En relación con el tema, recopila las ideas que pueden ayudarte a escribir el texto para exponer y descartar las ideas que no aportan mucho o que son reiterativas. 6. Elaboración del texto, que te servirá como pautas para la exposición. Primero, elabora un esquema, índice, de lo que expondrás. Después, escribe una introducción al tema, el desarrollo del mismo y una conclusión de lo expuesto. 7. Desarrollo de la exposición. En este momento, expondrás el texto preparado
usando todos los recursos que puedan apoyarte para lograr tu propósito. Presentar la discriminación lingüística y cómo eliminarla. Ahora es momento que elabores tu exposición. Ya estás listo para exponer sobre la discriminación lingüística en nuestro país ante las personas con quienes vives. Recuerda hacer uso de recursos no verbales y paraverbales para que tu texto sea comprensible y amigable para tus oyentes. Te sugerimos que practiques varias veces, leyendo tu texto e interiorizándolo hasta que lo tengas muy familiarizado. Haz uso de pausas para enfatizar algunas partes, movimientos manuales, corporales y faciales para destacar sentimientos y emociones, elevaciones del volumen de voz cuando sea necesario. Revisa el texto que escribiste y si lo consideras, introduce algunas mejoras. Finalmente, evalúa cómo te desempeñaste durante tu exposición. Para ello, emplea la siguiente lista de cotejo. 1. Recopilé información necesaria para preparar el esquema y el texto que expuse. 2. Elaboré un esquema para organizar el texto que expuse. 3. El texto que expuse aborda el tema de la discriminación lingüística y la manera como desterrarla. 4. ¿He adecuado el registro lingüístico al público a quien me dirigí? 5. ¿Mi texto cumple el propósito de presentar objetivamente el tema? 6. ¿Se aprecian claramente los párrafos de introducción, desarrollo y conclusión? Y 7. ¿He usado recursos no verbales y paraverbales para que mi texto sea comprensible y amigable para mis oyentes? Recuerda que todas las preguntas debes realizarlas en tu portafolio. ¿Qué presentarás a tu docente del área? El desarrollo de tu portafolio archivo 3. Fotos donde se te vea realizando el trabajo remoto. Muy bien, chicos, hemos concluido con la experiencia de aprendizaje del área de comunicación. Nos vemos hasta la próxima.